Efesios, capítulo 6. Cuando todos lo tengan, dicen amén, gloria a Dios, aleluya. Efesios 6. Gloria a Dios. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Padre Celestial, adoramos tu nombre, te glorificamos en esta noche, Señor. Te doy a ti toda la gloria, Señor, te doy la honra, la alabanza, Espíritu de Dios. Gracias te doy, Señor, en esta noche, Dios mío. Te presento mi vida una vez más, Señor, para que seas tú, Señor, tomando el control y el dominio de mis emociones, Espíritu Santo de Dios. Ayúdame, Señor, a impartir, Dios, lo que tú has ministrado en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Es un privilegio para mí estar en esta noche ministrando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y traigo en esta noche el siguiente tema: análisis sobre un creyente fortalecido en el Señor. ¿Sí? Un creyente fortalecido en el Señor. Amén. Porque hay por allí creyentes que no están fortalecidos en el Señor, y necesitamos ser creyentes fortalecidos en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Un análisis sobre un creyente fortalecido, como lo vemos expuesto en Efesios 6, 10 al 20, nos hará entender cómo o dónde hallar la fortaleza. Esa fortaleza que está en Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Cuando vemos la segunda epístola del apóstol Pablo, que está dirigida a Timoteo, en su capítulo 2, verso 1, podemos ver cómo él le demanda que se esfuerce en la gracia que él ha recibido. ¿Sí? El apóstol Pablo le dice: esfuérzate en la gracia que has recibido. ¿Sí? Cuando estudiamos qué es la
diciendo el apóstol Pablo: esfuérzate en esa gracia, en ese regalo inmerecido. Así como somos salvos por gracia, debemos de vivir por gracia. ¿Sí? ¿Qué significa vivir por gracia? Esto significa confiar completamente en Cristo. ¿Sí? Confiar, poner nuestra confianza absolutamente en Cristo, en su poder, y no tratar de vivir fuera de esto. Amén. Gloria a Dios. Cristo solo muestra, gloria a Dios, Cristo es nuestra fuerza. Amén. Cristo es nuestra fuerza. Recibe y utiliza el poder de Cristo. Él te dará la fortaleza para hacer su obra. Amén. Recibe esa gracia de Cristo, que Él es el que te va a ayudar a seguir haciendo esa obra. La palabra fortalecidos, según el diccionario, es de un verbo transitivo. Significa hacer más fuerte o vigoroso. Implica encontrar fuerzas. Cuando nos vamos al diccionario bíblico, implica encontrar fuerza en Dios. ¿Sí? Es decir, estar fortalecidos es buscar esa fuerza en nuestro Señor. Amén. El apóstol Pablo escribe aproximadamente entre los años 60 a 64 después de Cristo el libro de los Efesios, estando preso. ¿Sí? Él está encarcelado en Roma y escribe esta carta a los creyentes que estaban en Éfeso. Esta era una comunidad cristiana que enfrentaba desafíos tanto internos como externos. Gloria a Dios. Estaba bajo las influencias de cultos paganos, estaba bajo la influencia greco-romana, que es la cultura griega junta a la cultura romana. ¿Sí? Estas dos culturas se mezclaron y vemos este resultado, una cultura greco-romana, donde ellos juntaron toda su cultura, todas sus prácticas, ¿sí? Tanto religiosas, políticas, su filosofía, su arte, todo. ¿Sí? Ellos mezclaron todo esto. Y vemos a esta iglesia que está en Éfeso enfrentándose a esos desafíos. ¿Sí? Gloria a Dios. Roma adoptó mucha de esta cultura griega. Y esto generó esa cultura que le estoy diciendo greco-romana. Ambas culturas unidas. Pablo busca fortalecer la fe de los creyentes y les recuerda su identidad en Cristo Jesús. ¿Sí? Viendo esta situación, esto que estaba pasando, Pablo, aunque está preso, él sigue al pendiente de la iglesia y decide escribir. ¿Para qué? Con el fin de recordarle su identidad en Cristo Jesús. Estamos hablando de una iglesia mixta donde había gentiles y había judíos. Entonces los gentiles posiblemente estaban más propensos a desviarse de haber creído en Cristo. Y él escribe con esta preocupación, reafirmándole su identidad en Cristo. Por eso podemos ver a lo largo de cada capítulo del libro de los Efesios cómo Pablo les va hablando de las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo Jesús, que estamos sentados en lugares celestiales, ¿sí? Y les va dando hablando de ciertos puntos importantes. ¿Para qué? Para reafirmarle esa identidad que ellos tenían en Cristo Jesús. En este momento deseo hablarles de algunos aspectos resaltantes del capítulo 6, desde el versículo 10 en adelante, de la epístola a los creyentes de Éfeso, los cuales nos harán entender un poco que nuestra fortaleza viene de Dios. Amén.
Gloria a Dios. Y como punto 1, quiero mencionar que somos llamados a perseverar en esa fortaleza. ¿Sí? Cuando hablé al principio, hablamos que fortaleza hablaba de gracia. ¿Sí? Entonces somos llamados a perseverar y buscar esa fortaleza. Vemos que el apóstol escribe este mensaje en su capítulo 6 y escribe una exhortación. Gloria a Dios. No se vaya a salir de la lectura, ubíquese allí en Efesios 6:10. Vemos que él dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Él viene con un tono un poco brindando una exhortación a que los hermanos tengan esa fortaleza. La frase que él menciona cuando dice fortaleceos en el Señor implica que la fuerza o la fortaleza del creyente no es de su propia fuerza. ¿Sí? No es de su propia fuerza, no es de sus propias capacidades, no es algo que proviene de él, es algo que proviene del poder divino. Amén. Esta fortaleza proviene de Dios, no es algo humano, no es algo basado en nuestros talentos o en lo que nosotros somos o podamos brindar, sino que es algo que viene directamente del cielo. Gloria a Dios. La palabra griega que se usa allí se pronuncia en dunamón, que significa dar poder o fortalecer. ¿Sí? Dar poder o fortalecer. Este es el mensaje que Pablo le viene transmitiendo a la iglesia de Éfeso en su capítulo 6. Una exhortación a fortalecerse en el Señor. Y fortalecerse en el Señor implicaba una búsqueda. ¿Sí? Es una fortaleza que se busca en Dios. Gloria a Dios. Como punto 2, Pablo describe una armadura. Podemos ver a partir del versículo 10 al 18 como Pablo comienza a describir una armadura. Él utiliza un recurso, una metáfora, ¿sí?, para mostrar una idea. Él hace este uso para mostrar una idea espiritual, para ilustrar un recurso espiritual. ¿Sí? Metáfora que se usa para describir estos recursos espirituales que Dios proporciona a los creyentes. Cuando la palabra armadura en el griego lo podemos ver panoplia o panoplia, y significa que requiere o que tiene un conjunto completo de armamento. ¿Sí? Es un conjunto completo de armamento. Es decir, que cuando Pablo le dice a ellos en el capítulo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando él le dice armadura, le está diciendo que busquen ese conjunto completo de armamento. ¿Sí? Está diciendo busquen todo ese armamento. Le está hablando de un armamento completo que está en esta vestidura de Dios. Le está diciendo vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, que como creyentes necesitamos y requerimos tener este conjunto completo, esta armadura completa. ¿Sí? No nos sirve tener solamente el calzado, sino que debemos estar bien armados de esta armadura de Dios, que es algo simbólico, que es algo espiritual, que es algo simbólico. Gloria a Dios.
que el cristiano debe estar completamente equipado para enfrentar las tentaciones y los ataques del enemigo, ¿sí? Cuando nosotros tomamos de esta armadura de Dios, podemos enfrentar las tentaciones y esos ataques espirituales, ¿sí? Porque, como les decía al principio, no es con nuestra fuerza, es con la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Amén. Amén. El versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gloria a Dios. Pablo aclara, ¿sí? Pablo hace una aclaratoria y les dice a los creyentes que su lucha no era contra los hermanos, que su lucha no era contra las personas. Amén. Gloria a Dios. Sino que era contra fuerzas espirituales malignas, ¿sí? Le está describiendo, le está diciendo que su enemigo es un ser espiritual, ¿sí? Que no buscara a ese enemigo allí entre las personas, sino que es algo espiritual que opera. En este versículo podemos notar esa naturaleza espiritual de la batalla que enfrentamos como cristianos, resaltando la necesidad de una preparación espiritual adecuada. Amén. Necesitamos como creyentes tener una preparación espiritual adecuada. Amén. Para poder resistir a estos ataques, para poder resistir en medio de la tentación, en las luchas, en la prueba, y como dice el texto, estar firmes. Amén. Cuando todo acabe, poder decir estamos firmes, poder decir resistimos. Amén. Gloria a Dios. El versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Algo importante es que podemos notar que nos vuelve a hablar de la armadura de Dios, ¿sí? Eso quizás nos dice, bueno, pero si ya habló de la armadura de Dios, ahora vuelve otra vez a hablar de la armadura de Dios. Y esto lo habla enfáticamente, resaltando que no debe quedar ninguna parte sin equipar, ¿sí? Lo vuelve a resaltar porque es importante que no quede ninguna parte de nosotros sin equipar. Cuando habla del día malo, habla de ese momento de la prueba, de ese momento difícil, de ese momento donde puede llegar la tentación, de ese momento donde incluso nuestra fe puede ser desafiada, ¿sí? Quizás no todos los días tenemos ese día malo, ¿sí? Ese día como que tan malo. Tenemos días fuertes, tenemos días difíciles, pero el apóstol habla acá de un día malo, digamos muy malo, ¿sí? En el versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Podemos ver cómo a través de cada versículo, a partir del 14 al 17, hay una descripción, ¿sí? Hay una descripción simbólica de esta armadura de Dios. Cuando nos habla del cinturón de la verdad, es algo que es fundamental para el creyente. Amén. Es decir, que no podemos andar sin tener ese cinturón bien ceñido a nuestros lomos.
habla de la coraza de justicia, esta coraza simbólicamente protege el corazón del creyente. ¿Sí? Cuando hablamos del calzado del Evangelio de la Paz, se está refiriendo a esa preparación para compartir el Evangelio con otros. ¿Sí? Y el escudo de la fe actúa como una protección contra los ataques del enemigo. ¿Sí? Es nuestra fe que está siendo allí como un escudo. Es nuestra fe en Cristo Jesús que cuando viene el ataque, usted puede resistir con ese escudo. ¿Sí? Usted puede decir un momento, creo en Cristo Jesús. Cristo murió por mí con convicción, con seguridad, y usted está haciendo uso de ese escudo. Amén. De ese escudo de la fe que nos ayuda a protegernos del enemigo, resistir el día malo y huirá. Es decir, que en ese día malo, nosotros como creyentes que oramos, que velamos, debemos estar allí, como quien dice, firme al día, velando. Gloria a Dios, para resistir. Y Él deberá huir. El diezmo de la salvación protege la mente. El diezmo de la salvación protege nuestra mente. Qué importante y cuán difícil es a veces, cuántas luchas mentales podemos tener como creyentes. Pero necesitamos tomar de toda esta armadura de Dios para poder, con todo este armamento que nos dice el apóstol Pablo, resistir al enemigo. Amén. ¿Para qué? Para que él huya. Algo importante es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Algo que llamó mi atención cuando estoy investigando acerca de esto es que dice que es la única arma ofensiva dentro de la armadura de Dios que podemos encontrar. ¿Sí? Es decir, que las otras armas antes mencionadas son para resistir al enemigo, para resistir el ataque, para resistir lo que viene, pero cuando hablamos de esta arma, que es la espada del Espíritu, es un arma ofensiva. Cualquier herramienta diseñada o utilizada para causar daño físico a otra persona o a un enemigo, son para atacar al oponente, no solo para defenderte, sino para causarle daño. ¿Sí? Es decir, que con esta espada del Espíritu, que la contiene la armadura de Dios, que es la palabra misma de Dios, nosotros podemos hacerle daño a ese enemigo. ¿Sí? Con la otra parte de la armadura, nosotros estamos protegiendo. Dios nos está protegiendo a través de su armadura. ¿Sí? Pero con la espada del Espíritu nosotros podemos hacer uso de ella. ¿Sí? Para hacerle daño a ese enemigo que está al acecho, a ese enemigo que no descansa, ¿sí? A ese enemigo que está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros como cristianos tenemos la armadura de Dios, ¿sí? Que no es cualquier armadura, que tenemos al Dios Todopoderoso. Amén. Y que Él nos da su armadura por gracia, ¿sí? No porque la merecíamos, nos la da por gracia, ¿sí? Entonces como creyentes debemos hacer uso correcto de esta armadura de Dios y hacer uso de esa espada del Espíritu. Amén. Dice que esta arma ofensiva, comparándola con un arma
principal, ¿sí? Un tanque de batalla principal, usted sabe que está ahí y que es muy potente, ¿sí? ¿Y cuánto puede hacer? ¿Sí? ¿Cuánto le puede hacer a ese enemigo que está allí, que está al acecho? Gloria a Dios. Es diseñada para llevar la lucha al enemigo y tomar la iniciativa del ataque. La defensiva es diseñada para resistir y repeler el ataque sin tener necesariamente la iniciativa, es decir, las otras armas de esta armadura son defensivas, pero esta arma, que es la espada del Espíritu, es la única ofensiva que está en la armadura de Dios, pero es la más potente, ¿sí? Es como ese tanque de guerra, es como ese tanque principal en la guerra. Dice el verso 18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es un componente esencial en la vida del creyente y en la batalla espiritual. La oración, gloria a Dios, la oración lo describe en el texto, así como lo describe en el texto, es una conexión profunda con Dios y dependemos de su guía, ¿sí? Esta oración, que cuando dice el texto y súplica en el Espíritu, no es una oración cualquiera, ¿sí? Es una oración profunda, es una oración donde estamos en una conexión con Dios muy fuerte, muy grande. Amén. Y podemos, a través de la oración, depender de la guianza de Dios, ¿sí? Es decir, que a veces estamos en esas oraciones allí con Dios y dependemos de que Él nos diga o nos responda algo según su voluntad. Quizá estamos pidiendo algo para recibir algo específico, pero Dios, en esa oración, en esa súplica en el Espíritu, si trae su respuesta, nos puede mostrar su voluntad. Pero nosotros, como estamos allí conectados con el Espíritu Santo, podemos depender de esa guianza del Espíritu Santo, ¿sí? Podemos decirle: sí, Señor, amén. Amén, está bien. Que sea tu voluntad, que no sea la mía. Como punto 3, podemos ver la petición de una oración. En el versículo 19 y 20, gloria a Dios, dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que hable con denuedo como debo de hablar. Pablo pide que ore para que Dios le dé la valentía para seguir predicando, incluso estando allí preso. Eso nos da o nos dice un poco sobre la importancia de la oración. Y también resalta un poco lo que es la importancia de la comunidad cristiana en la misión de la iglesia, en lo que es la misión de la iglesia de Cristo. Cuando vemos el pasaje de Efesios 6:10 al 20, nos recuerda que la vida cristiana es una batalla espiritual continua que requiere de un equipamiento divino, de un equipamiento que viene de Dios. Y que ganar estas batallas no dependen de nosotros mismos. Estas batallas no dependen de nosotros mismos, no dependen de nuestros talentos, de lo que somos, de lo que hacemos, sino que dependen
Gloria a Dios. Debemos de buscar, como creyentes, debemos de buscar de equiparnos de toda esta armadura de Dios. Amén. Y saber que dependemos de Él. Que cada elemento de esta armadura de Dios tiene un propósito específico y es esencial para la defensa del creyente. La oración y la proclamación del Evangelio son igualmente cruciales en esta lucha. ¿Sí? No podemos separar una cosa de la otra. ¿Sí? No podemos separar tener esta armadura de lo que es la oración y la proclamación del Evangelio. Debemos tener esta armadura, hacer uso de esta armadura de Dios y poder mantenernos en oración y proclamar el Evangelio de Cristo. Gloria a Dios. Es importante que podamos reconocer la identidad que tenemos en Dios y depender de su poder para enfrentar todos los desafíos que se nos presentan. Este estudio nos lleva, o esta predicación nos lleva a reflexionar acerca de la armadura de Dios, ¿sí? Que es algo simbólico, que no es algo que quizás decimos, bueno, me la quito y me la pongo en la mañana, ¿sí? Sino que es algo que debemos buscar y pedirle al Espíritu Santo que nos equipe de esta armadura, que nos ayude a mantener ese yelmo de la salvación allí, ¿sí? Para no darle cabida a esos pensamientos, a esos dardos que el enemigo envía para destruirnos. Que podamos estar velando a través de la oración, que no es algo separado de la armadura, sino que se complementa. Se complementa. Debemos ir apoyados de la oración y a su vez poder compartir el Evangelio con otros, ¿sí? Para que también ellos puedan tener esta armadura. Como les decía al principio, con el título o el tema de esta predicación, gloria a Dios, que es un análisis sobre los creyentes fortalecidos en el Señor. Amén. Es decir, que si nosotros hacemos uso de esta armadura, los creyentes que no están fortalecidos también podemos llevarlos a que se fortalezcan en Dios. Amén. Pero lo vamos a lograr con el ejemplo que nosotros podamos dar. Amén. Con el buen uso de esta armadura de Dios. Los invito a estar sobre sus pies. Y si quizás usted hasta hoy no ha tomado bien esa armadura o considera que le